Alabado sea el Señor, amados hermanos. Alabamos al Señor por esta oportunidad. Realmente queremos y estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido ya 4 semanas de comunión con los diferentes puntos que quisimos asistir, atender en las iglesias del centro de los Llanos. Y en esta oportunidad yo quiero comenzar a compartir un tema que lo vamos a ver una vez por mes. Creo que voy a tener 4 partes o quizás un poco más sobre la restauración de la realidad interior. Y creo que es un tema que, debido a la situación que vivimos hoy, pues encaja con mucha fuerza, porque en estos momentos que estamos de alguna manera en nuestras casas y no estamos yendo al local de reuniones, simplemente estamos asistiendo a las reuniones en nuestras casas y oyendo los mensajes y viéndolos por los canales de YouTube y por los audios y por todas las maneras que el Señor nos ha dado, las herramientas que el Señor nos ha dado para llevar esta palabra. Y creo que es muy importante que nosotros consideremos los puntos que vamos a compartir en este día. Yo voy a tomar como base el libro de Nehemías, pero a partir del capítulo 8, porque, bueno, el libro de Nehemías todo se refiere a la restauración de Jerusalén, todo lo que Dios tuvo que hacer para restaurar a su pueblo, pero del capítulo 1 al 7 prácticamente es la restauración de las cosas exteriores, el muro, entre otras cosas. Queremos compartir a partir del capítulo 8. Pero antes de eso quería mostrarles, por ejemplo, lo siguiente. Es la importancia de que podamos apreciar todos los medios que el Señor nos ha dado para tener comunión. Apocalipsis 2:7, y al final de cada carta a las iglesias, el Señor dice de manera muy clara, bienaventurado el que oye, dice, vamos a leer Apocalipsis porque se me fue el Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí vemos realmente la importancia que nosotros debemos darle a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor ha permitido toda esta situación para trabajar muchas áreas en nuestra vida, cosas personales y cosas también colectivas que deben ser tratadas entre nosotros. Y el Señor ha permitido todo esto para probar nuestro corazón, así como lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra, que el Señor los sacó de Egipto y los hizo pasar hambre y los puso a prueba para que saliera lo que estaba en sus corazones. Y muchas de las cosas que nos acontecen y que nos suceden vienen porque el Señor está queriendo sacar las cosas que están escondidas en nuestro corazón. Y aunque nosotros veamos esto como algo malo, debemos entender, amados hermanos, que realmente es una salvación para nosotros. Porque una vez que las cosas que están en nuestro corazón escondidas logran salir, ellas entonces llegan a ser tratadas y nosotros podemos ser liberados, podemos ser salvos de esta situación. Alabado sea el Señor. Considere lo siguiente, hermano. Esta situación puede ser una bendición para su vida o puede ser la ruina de su vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque usted necesita prestar atención a su tiempo, prestar atención a las cosas en las que usted está ocupando su tiempo. De alguna manera, este confinamiento nos da ciertas libertades. Podemos dormir mucho, dormir poco, pero ¿en qué ocupamos ese tiempo que no dormimos, que no descansamos? Entonces, son puntos que quizá nosotros a veces no los consideramos, pero que es importante revisar. Queremos con este tema enfatizar algunos asuntos importantes acerca
de lo que el Señor quiere restaurar en nuestro interior. Y para ello queremos tomar este libro de Nehemías y compartir a partir del capítulo 8. Como dije antes, el capítulo 7 tiene como énfasis la recuperación de la posición y los espacios que el pueblo de Israel había perdido por la disciplina a la que Dios los había puesto y habían sido cautivos. Y fue un pueblo que sufrió por causa de su desobediencia. Entonces, a partir del capítulo 8, ya después de que el pueblo había recuperado su espacio, estaban en la posición correcta, tenían el muro restaurado, entonces era necesario comenzar a limpiar el corazón. Porque imagínense, venían de un cautiverio, venían de ser maltratados, venían de ser también mezclados con muchas cosas. Y era necesario que el corazón de ellos fuese limpiado. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios quiere restaurar hoy en nosotros son las cosas que están relacionadas con nuestro corazón. Deseos, actitudes, entre otras cosas. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque las cosas interiores son las más importantes. Nosotros realmente le damos mucha importancia, valga la redundancia, a lo que hacemos, a las actividades que tenemos muchas veces, y no nos damos cuenta que muchas de esas actividades muchas veces se hacen por inercia o porque hay que hacerlas y no hay una realidad interior en nosotros. Y es importante que nosotros consideremos este asunto. ¿Por qué? Bueno, porque lo interior es lo que Dios va a ver. Recuerden aquella experiencia cuando Samuel fue a ungir a David. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Le dijo: no mire a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que mira el hombre? Lo exterior. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Es decir, lo que Dios ve es lo interior. Y no podemos olvidar ese principio importante para nuestra vida, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, recuerden esto. Dios quiere restaurar, alabado sea el Señor, las cosas que están relacionadas a nuestro corazón, nuestro deseo y nuestras actitudes, entre otras cosas. Bendito sea Dios. Entonces vamos a leer en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 1, aquí vemos, amados hermanos y amadas hermanas, el deseo genuino de conocer la palabra del Señor. El pueblo tenía un deseo genuino de conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era un pueblo que había estado cautivo y que quizás muchos de ellos no conocían la palabra. No conocían lo que Dios había hablado, lo que Dios había establecido. Y ellos tenían entonces ese deseo genuino de conocer la palabra. Un punto para reflexionar. ¿Tu deseo de conocer la palabra es genuino? Lo que sientes interiormente está en armonía con la actitud que tomas frente a la palabra, al escucharla, al verla, al leerla. Eso es importante que nosotros ya vayamos considerando, porque entonces allí es donde vamos a trabajar nosotros delante de Dios lo que nos hace falta para ser restaurado. Versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y todos los que podían entender. Aquí vemos que Dios nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos comprender su palabra, podamos comprender lo que Él nos está hablando a través de la palabra profética. Pero es importante que nuestra actitud esté en armonía con nuestro interior, porque cuando usted hace algo por hacerlo, le aseguro que el resultado no es el mismo.
Cuando usted tiene una actitud allí que está haciendo algo por hacerlo, el resultado nunca va a ser el mismo que cuando su interior está en armonía con su acción, con lo que usted está haciendo. Importante resaltar eso. Entonces, y Dios nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos comprender su palabra. Bendito sea el Señor. El versículo 3 dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces la importancia de prestar atención a la palabra que Dios habla. Es necesario darle valor a lo que Dios nos ha dado, amados hermanos. Entonces, la actitud es muy importante, porque la actitud refleja lo que está en nuestro interior. De qué manera escuchamos, de qué manera estamos atendiendo a la palabra que el Señor nos está dando. Más ahora que no nos están viendo muchos hermanos, más ahora que no estamos en el local, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra? ¿Estamos oyendo con atención la palabra que Dios está hablando? Porque podemos estar también con el pendrive instalado en el equipo o en el computador, en las cornetas sonando, y nosotros revisando el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Y de esa manera yo creo que va a ser difícil, hermano, que Dios le pueda dar a usted una palabra, porque usted está en otro lugar. Su persona está ahí, sus oídos quizás están escuchando, pero usted no está prestando atención. Aquí el pueblo, alabado sea el Señor, estaban atentos al libro de la ley. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban conocerlo. Nosotros necesitamos tal anhelo, hermano, en nuestro interior, para que podamos realmente tener experiencia con este asunto. Aquí en el versículo 4 seguimos, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Prepararon un púlpito, un lugar allí precisamente para que ellos leyesen la palabra, y junto a él hay una serie de nombres, pero quiero mencionar que lo más importante es que ellos habían preparado un escenario para escuchar la palabra. Y esto es importante, el ambiente que preparamos para oír la palabra. Cada vez que nos vamos a reunir el día domingo para escuchar la palabra profética, cada vez que nos vamos a reunir el día viernes para escuchar la palabra profética que el Señor también está dándonos a través de los hermanos que fueron delegados para este servicio. Cada vez que el Señor también, ahora que estamos reuniendo nuestros jóvenes, reuniéndose los días sábados para rumiar la conferencia pasada de jóvenes, ¿cuál es nuestro ambiente? El ambiente, ¿cómo está ese ambiente? Hemos preparado un lugar especial para ese momento. ¿De qué manera? Bueno, con un espíritu abierto, orar, preparar el ambiente, estar todos dispuestos, no llegar aburridos, ¿verdad? No llegar con fastidio, porque de esa manera va a ser difícil que el Señor pueda hablar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el objetivo de preparar este ambiente, queridos hermanos? El objetivo es que todos estemos atentos. Que no lo hagamos, hermano, por favor, simplemente por hacerlo. Que no lo hagamos simplemente porque los hermanos lo dijeron. Que haya en nosotros ese deseo de que Dios nos hable. Que haya en nosotros ese deseo de que Dios entre a través de su palabra. En esta semana vimos el mensaje del domingo pasado que una de las estrategias de Satanás es que nosotros perdamos la relación con la palabra para que se pierda toda referencia. ¿Cierto? Y entonces, bueno, el hombre sin la palabra
anda desenfrenado y le da libertad a su carne y a lo que él considera que es bueno. Entonces es necesario que nosotros le demos atención a la palabra. La actitud interior tiene una expresión corporal. El versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando en tierra. Aquí vemos una actitud, una reacción corporal a la palabra. Primero dijeron amén, que así sea, somos uno, aceptamos el hablar de Dios. Y por otro lado reconocieron a Dios, levantaron sus manos y quizás se arrodillaron y adoraron. Sí, dice que se inclinaron en tierra. Esto quiere decir que se arrodillaron y adoraron al Señor. Esto es maravilloso, hermano, que nosotros podamos tener tal actitud frente a la palabra. Una actitud de reverencia, una actitud de respeto, de consideración a lo que Dios nos está hablando. Bendito sea el Señor. Versículos 7 y 8 dice: y los levitas, mencionan los nombres allí, quisiera leer la última parte: y el pueblo estaba atento en su lugar. Yo he notado en las conferencias, cuando teníamos conferencias así en la región, muchas veces yo notaba que, bueno, mientras todos cantábamos, todo el mundo estaba ahí alabando, pero cuando llegaba la palabra empezaba la gente a levantarse para ir al baño. Si usted se monta en un autobús sin baño, muchas veces lo dije, y usted soporta hasta que se pare el autobús, ¿por qué no podemos tomar una actitud así frente a la palabra? No sabiendo que alguna frase, alguna palabra que se dé allí puede salvarnos, puede salvar nuestra vida. Es por eso que es tan importante, amados hermanos, que nosotros le demos importancia a la palabra. Bendito sea el Señor. El versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían en él sentido, de modo que entendiesen la lectura. Voy a leer de nuevo. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Dios siempre nos ha dado hombres para que podamos entender. ¿No es cierto? Nos ha dado hombres dones en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el fin, amado hermano, de que nosotros podamos entender. ¿Sabe usted cuánto cuesta preparar un mensaje? ¿Sabe usted cuánto tiempo debe tomar una persona para preparar un mensaje? ¿Sabe usted cuánto se desgasta una persona por la carga de dar un mensaje? Cuando tiene un ministerio y tiene genuina carga por la edificación de los hermanos, el desgaste que hay. Recuerdo que el hermano Witness Lee decía que una hora de hablar requiere 8 horas de descanso. El desgaste que produce hablar, el desgaste que produce la preocupación de que la palabra llegue. ¿Ha apreciado usted esto? Alabado sea el Señor. Por eso debe haber en nosotros un espíritu de búsqueda, un espíritu de reverencia, para que el Señor, cuando habla a través de sus profetas, hable a través de los hermanos, el trabajo, la labor que los hermanos hicieron, pues se vea en los frutos que esta palabra produce en los que la escuchan. Porque ese es el objetivo. El objetivo, cuando se da un mensaje, cuando se comparte la palabra, no es simplemente para que nos escuchen, no es simplemente para que las personas sean impresionadas con alguna frase, alguna cosa que uno se aprendió. No, amado hermano, el objetivo es que usted sea ayudado. El objetivo es que usted sea introducido en el reino, que esas palabras lo lleven y lo motiven a la consagración, lo inspiren a buscar a Dios, lo animen a proseguir, lo alienten en un momento de debilidad, lo fortalezcan, lo consuelen, lo edifiquen, lo exhorten.
Bendito sea el Señor. Y es por eso que es necesario, hermano, que nosotros podamos, bendito sea Dios, tomar esta actitud frente a la palabra. El versículo 9 es maravilloso, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué el pueblo lloraba, amados hermanos? Porque ellos se dieron cuenta de cuánto habían perdido mientras estuvieron cautivos. Yo he tenido la experiencia de hermanos que dicen: yo hubiera querido haber creído en el Señor antes. ¿Cuánto tiempo perdido? Yo recuerdo un hermano que estuvo en el CP con nosotros, ya él fue para estar con el Señor, nuestro hermano Miguel Toro. Y Miguel me decía: yo perdí mucho tiempo. Gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad de recuperar la relación con sus hijas antes de partir de esta tierra. Pero él lamentaba todo el tiempo que había perdido. Y él era uno de los que lloraba cuando leía la Biblia, algunas partes de la Biblia. Y muchas veces nosotros, cuando somos alumbrados y vemos la gloria de Dios también en la palabra, lloramos. En estos días yo leía en el Salmo 119, que estamos disfrutando a través de los audios nuestro hermano Miguel Más. Y yo leía un versículo allí y yo lloraba con ese versículo, porque fui alumbrado de cuánto necesito apreciar más la palabra. Porque es de humano, es prácticamente algo que está en nosotros, que cuando lo tenemos a la mano no lo apreciamos. Y es ahí donde sale un proverbio del vulgo que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es un proverbio del vulgo muy válido, porque es así. La gente generalmente, o el ser humano generalmente, busca apreciar aquello que ya no tiene. Pero cuando lo tenía, no lo apreciaba, no lo valoraba. Entonces nosotros, amados hermanos, no caigamos en eso. Apreciemos este tiempo. Como les dije al principio, este tiempo puede ser muy favorable para su vida o puede ser la ruina de su vida. Por eso necesitamos considerar este asunto y ser quebrantados frente a la palabra. Bendito sea Dios. Vamos a leer el versículo 10 al 12. Dice: luego le dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar al pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál es nuestra experiencia cuando entendemos la palabra? Alegría, gozo. A veces hay sentimientos encontrados. Estamos tristes y a la vez contentos. Tristes porque somos expuestos y contentos porque experimentamos que Dios nos habló y que Dios nos ama. Yo tuve una experiencia en la conferencia pasada en Brasil, en la estancia. Recuerdo que hermano Miguel habló una palabra en esa conferencia y yo salí con ganas de orar de ese mensaje. Y me fui a la habitación directo a orar. Y esa noche oré, lloré, también me gocé, Señor Jesús, porque es una experiencia con la palabra. Fui tocado por la palabra e inmediatamente hubo una reacción. Bendito sea Dios. Aquí vemos la importancia de comprender lo que hemos ganado, y esto también debemos predicar el evangelio. Bendito sea Dios, porque cuando uno comprende la palabra, entonces quiere compartirla. Y aquí dice que uno de los puntos es que llevaran a los que no tenían.
Entonces necesitamos compartir lo que hemos ganado. Esto es en predicar el evangelio, apacentar, alimentar a tiempo. No es un conocimiento, es lo que se ha experimentado con el hablar de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es vital, es sumamente importante. Alabado sea el Señor. Versículos 13 y 14 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Bendito sea Dios. Aquí quiero que subrayen la palabra hallaron, que aparece en el versículo 14. Señor Jesús. Hallaron algo que se había perdido. Algo, bendito sea Dios, que se había perdido. La palabra nos ayuda a encontrar cosas, experiencias que hemos perdido. No sé si les ha pasado también. Muchas veces nosotros dejamos de experimentar algo y de repente estamos comiendo la palabra o estamos escuchando un mensaje y ese mensaje nos recuerda aquello. En este caso ellos nunca lo habían practicado porque ellos venían de un cautiverio. Pero en el caso nuestro muchas veces encontramos experiencias que tuvimos y decimos: qué rico esta experiencia. Y podemos volver a tenerla inclusive con mayor intensidad. Entonces aquí quiero que subrayen la palabra hallaron. ¿Por qué? Porque en la palabra es donde encontramos el deseo del corazón de Dios y es donde encontramos también la luz para nosotros ser iluminados en nuestro interior y recobrar tantas cosas. Como en la vida matrimonial también ocurre, como también ocurre en la relación con nuestros hijos. Muchas veces se perdió aquella relación, se perdió el detalle, se perdieron muchas cosas, pero gracias al Señor que cuando somos iluminados, cuando somos alumbrados, es tiempo de restaurar, es tiempo de recobrar. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos habíamos perdido el orar junto con nuestra familia? ¿Cuántos habían perdido el leer la Biblia juntos? Y este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo de restaurar todo aquello que se perdió. Aquel pueblo estaba como loco queriendo practicar aquello. Alabado sea el Señor. Y en el versículo 15 al 17 dice, y bueno, dice la continuación del versículo 14. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo y de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terreno, en su patio, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Bendito sea el Señor. Aquí vemos la importancia, número uno, de divulgar aquello que el Señor ha recobrado, divulgarlo a los hermanos y practicarlo. Dios nos ayude, hermano. Lo otro que es importante aquí es que fue en su casa. Bendito sea el Señor. No fue algo fuera de la casa. Cuando la palabra es practicada, el resultado es alegría, es gozo. ¿No es cierto? Y esto que fue recobrado fue algo que fue practicado, ¿dónde? En sus casas. Bendito sea el Señor. Y el pueblo inmediatamente al oír la palabra fue a practicar. Y es por eso que nosotros vemos que la dirección que el Espíritu nos da a través de los apóstoles
es una aplicación práctica de la palabra. Salieron a buscar ramas, a buscar para hacer los tabernáculos. Esto nos muestra la practicidad de la palabra, la importancia de practicar, el comportaje dinámico, ¿no es cierto? Expansión a tomar la tierra, predicación del evangelio, puedo orar por usted. ¿Me explico? Y tantos ítems que el Señor nos ha dado como dirección. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos practicar su palabra. Alabado sea el Señor. Y todo esto tiene que nacer en nuestra casa. Tiene que haber una armonía entre lo que hacemos y lo que vivimos en nuestros hogares. Por eso es necesario restaurar, amados hermanos, la vida interior. Es necesario restaurar, alabado sea el Señor, mis queridos hermanos, la realidad interior de lo que hacemos. No sé si lo vieron. Y lo primero que Dios quiere restaurar es el aprecio por su palabra. Que no tengamos una atención de la palabra simplemente por inercia o por estar allí y no haya nada en nuestro interior. Bendito sea el Señor. Por eso aquí vemos, hermanos, la importancia de restaurar nuestra actitud frente a la palabra y nuestra reacción frente a la palabra. El versículo 18 dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios tuvo un resultado en los pueblos de Israel. Hubo una reacción en ellos, bendito sea Dios, y ellos pudieron, amados hermanos, experimentar el disfrute de la palabra. Quiero entonces comenzar con el segundo punto, que es el último punto que voy a tocar en esta tarde, en este día, bendito sea Dios, y está en Nehemías capítulo 9. Pues son dos cosas importantes que tenemos que restaurar y que tienen que ver con nuestra vida interior, con nuestro corazón. Capítulo 9, versículo 1, habla de nuestra actitud para orar. Después de que la palabra fue hablada, de que fueron quebrantados, de que la palabra es practicada, nosotros debemos ir a la presencia de Dios con una actitud real de quebrantamiento, por haber perdido el tiempo quizás, o simplemente de adoración y alabanza porque Dios nos ha tomado en cuenta. Usted se ha puesto a pensar, amado hermano y amada hermana, el hecho de que Dios le haya tomado en cuenta. Dios, no un hombre, no un presidente, no una persona grande en el mundo. Dios le ha tomado en cuenta, bendito sea Dios. Y eso es maravilloso realmente. Cuando el Señor nos salva, nos toma, somos quebrantados. Simplemente somos quebrantados. Dice el versículo 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Bendito sea Dios. El versículo 2: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Aquí vemos, bendito sea Dios, que ya se habían apartado de todo lo que no tenía que ver con Dios, hermano. Y esto es sumamente importante para tener nosotros una relación real con Dios. Mire, es sumamente preocupante que podamos pretender mostrar que somos profundos ante Dios y ante los hermanos, cuando nosotros sabemos que hay cosas que todavía nos ligan al mundo. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados. Por eso ellos vinieron en ayuno, en oración. Y yo no voy a decir que vamos a establecer ahora ayuno. No, porque yo creo que esta palabra debe producir una reacción en cada uno. Fíjense, tenemos un reloj de oración. Estamos orando en una hora específica, algunos media hora, otros 1 hora, y por familias, y qué maravilloso ha sido. Pero esto no debe hacerse simplemente porque es una actividad.
que ya se programó, que la obra dio como dirección, que los ancianos dieron como dirección. Debe hacerse porque es nuestra necesidad, amados hermanos, porque es nuestra actitud frente a aquello que nos permitirá vencer en este tiempo, querido hermano. Y realmente necesitamos atender este asunto. Bendito sea el Señor. Renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Dice que aquí que confesaron sus pecados. Es necesario que nosotros continuamente confesemos nuestra falta. Porque es verdad, continuamente estamos errando, continuamente estamos fallando, continuamente estamos sintiendo de repente cosas que no debemos sentir. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a este asunto? Hay cosas que muchas veces las queremos echarle tierra y pretendemos continuar con una mancha. Creemos que el Señor no está viendo eso, hermano. Y creo que este es un tiempo precioso para nosotros restaurar nuestra relación interior con Dios. Quizá la gente nos ven orando, nos ven leyendo la Biblia, pero interiormente tenemos cosas que tratar y no las hemos querido tratar. Y muchas veces no son tratadas porque nos falta confesar nuestros pecados. Nos falta arrepentirnos de manera genuina para no volver a caer en ello. Bendito sea el Señor. Yo veo con tristeza muchas veces cuando algunos hermanos no se arrepienten, fueron descubiertos en una situación y se presentan frente a la administración como arrepentidos, pero después vuelven a caer en lo mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hubo un arrepentimiento genuino. Es necesario buscar ese arrepentimiento genuino. Bendito sea el Señor. El versículo 3 dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Bendito sea el Señor. Aquí vemos la importancia de dedicar tiempo a la palabra. Y el resultado de esto, hermano, de esta comunión con la palabra, es que nosotros vamos a terminar confesándonos y adorando. Por eso es que lamentablemente a veces nos cuesta tener esta práctica. Pero lo que nosotros deberíamos hacer todos los días, antes de dormir, no es ver noticias, no es revisar el Facebook, no es revisar el Instagram, no es revisar el Telegram, no es revisar todas las redes sociales que podamos tener a nuestra disposición, no es ver una película, no es ver una serie. De verdad, hermano, es poder leer la Biblia y orar con ella, confesarnos y esa noche dormir. Señor nos ayude realmente a restaurar esta práctica en nuestra vida. Bendito sea el Señor, porque esto nos dará una experiencia maravillosa. Creo que Dios ha sido tan bueno que para todo hay tiempo, ¿cierto? Pero aquí ellos dedicaron la cuarta parte del día para leer la Biblia o la palabra y la otra cuarta parte para confesarse y adorar. Imagínese usted. Creo que necesitamos restaurar este asunto. Yo le pregunto, hermano, y sin ánimo de que usted se sienta mal y tampoco aludido, pero ¿cuánto tiempo usted está orando en este tiempo de pandemia? Porque quizás antes decía, bueno, hermano, yo estoy orando siempre, voy orando en el carro, voy orando, pero en este tiempo de pandemia, donde usted está más tiempo en su casa, ¿cuánto tiempo está orando? ¿Aumentó su tiempo de oración? ¿Aumentó su tiempo de lectura de la palabra? Si alguna vez la tuvo, que esa es otra cosa. Si no la tuvo, bueno, comience a cultivarlo. Porque cuando viene la prueba, lo único que nos va a sostener es nuestra experiencia con Dios. No va a ser otra cosa. Y nuestra fe, bendito sea el Señor. Versículo 3 dice, versículo 4, ¿no? de Nehemías. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas. Hay unos nombres allí. Quiero leer las dos últimas líneas. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Clamaron en voz alta. Esto sabemos que es invocar el nombre del Señor. ¿No es cierto?
Necesitamos invocar el nombre del Señor en voz alta. Esto es importante, hermano, restaurarlo. Porque ahora nos cuesta invocar el nombre del Señor. Y esto es algo que hay que restaurarlo porque es un punto vital para el ejercicio de nuestro espíritu. Y ese nombre tiene poder. Ese nombre es poderoso para liberar, para salvar y para tratar con nosotros. Invocar el nombre del Señor en voz alta. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Dice, y dijeron los levitas, Jesúa, y hay una serie de nombres allí, perdónenme que no los lea, ¿verdad? Porque me quita mucho tiempo, pero ahí va a estar puesto en la pantalla. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos, hermano, un punto muy importante y con este punto voy a terminar. En la próxima oportunidad seguiremos hablando de la importancia de la restauración de la vida interior. Alabado sea el Señor. En este versículo, los que estaban encargados de dirigir la oración, bendito sea el Señor, le dieron el puesto o el lugar a Dios. Le dieron su lugar a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que Él es Dios. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, recuerde frente a quién va a ir. No vaya con presunción. No vaya como aparentando quien usted no es, porque Dios no puede ser burlado. No sé si me hago entender. Lo que quiero mostrarles con esto, para terminar, es que no ofenda a Dios. Porque ir ante Dios en oración, pretendiendo ser lo que no somos, ofende a Dios. Debemos darle a Dios su lugar. Dice, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Bendito sea Dios. Él es Dios, hermano. Por eso, bendito sea el Señor. No olvidemos la importancia, hermano, que tiene este asunto ahora y en este tiempo, sobre todo, este tiempo crucial. La restauración de la realidad interior. Dios les bendiga. Hasta la próxima, amados hermanos. Jesús es el Señor.